¿Quién ganaría en una carrera entre dinosaurios? ¿A qué tipo de dinosaurio podrías vencer en una carrera? ¿Cuál es el dinosaurio más lento y cuál es el dinosaurio más rápido que ha existido? Descubre esta y otras muchas más cuestiones en el siguiente top. Este colosal dinosaurio es conocido como el titán de la Patagonia y es, según muchos expertos, la actual criatura viva más grande que ha caminado sobre la Tierra. Con un tamaño de unos 37,2 metros de longitud y un peso calculado de hasta 69 toneladas, no ha existido una criatura terrestre que se pueda comparar con este animal. Como bien dice su nombre, el titán de la Patagonia habitó la Patagonia Argentina hace unos 100 millones de años, y fue no solo conocido por ser el dinosaurio más grande, sino también por haber sido uno de los dinosaurios más lentos que se conocen. Se estima que esta inmensa criatura apenas podía mover su enorme cuerpo a más de 7,2 km por hora. El Deinonychus es un dinosaurio terópodo Dromaeosaurus del período Cretácico que habitó lo que se conoce hoy como Estados Unidos hace unos 115 millones de años. Es conocido que, a pesar de su apariencia con forma de ave no voladora, dotada de unas grandes patas y muslos, los Deinonychus eran dinosaurios extraordinariamente lentos. Tanto es así que para un ser humano adulto sería muy fácil escapar de él a la carrera. Se calcula que la velocidad máxima de este dinosaurio carnívoro, de poco más de 60 kilogramos de peso durante la fase activa de la caza, sería de apenas unos 10 km por hora. Este llamativo dinosaurio es un Stegosaurus, y es probablemente uno de los dinosaurios, junto con el popular Tyrannosaurus Rex o el Triceratops, más conocidos y representados que existen. Los Stegosaurus, con sus hasta 4 especies conocidas, habitaron la Tierra a finales del Jurásico, hace unos 156 millones de años. Este fue un dinosaurio cuadrúpedo bastante lento, con una velocidad máxima calculada que oscilaba entre los 15,3 a los 17,9 km por hora. Sin embargo, a pesar de su escasa velocidad, posee unas grandes armas defensivas para protegerse, como las espinas de su cola y las placas de su columna. Este icónico dinosaurio es un Tyrannosaurus Rex, y es uno de los dinosaurios más conocidos y representados que existen en el mundo. Durante mucho tiempo se estableció que estos enormes dinosaurios superdepredadores, debido a sus fuertes y enormes patas, eran capaces de correr a una enorme velocidad durante la fase activa de la caza. Recordamos incluso películas en las cuales era hasta capaz de rivalizar incluso con un vehículo en marcha. Sin embargo, los últimos análisis anatómicos han revelado que un T-Rex apenas caminaba a 4,6 kilómetros, por debajo incluso de un ser humano andando, y apenas alcanzaba los 19 km por hora durante la carrera, muy por debajo de un ser humano corriendo. Este popular dinosaurio es un Triceratops, y es actualmente uno de los dinosaurios herbívoros gigantes más conocidos y representados en el mundo que existen. Este dinosaurio vivió en el Cretácico y compartió territorio con otro temible dinosaurio de aquella época, el Tyrannosaurus Rex. De hecho, es posible que en ocasiones estas dos criaturas se enfrentasen. Al contrario que el T-Rex, cuya velocidad a la carrera era más lenta, el Triceratops, a pesar de su gran masa de hasta 9 toneladas, era un cuadrúpedo extraordinariamente veloz, con una velocidad máxima establecida en unos 32 km por hora. El Allosaurus fue un veloz y antiguo dinosaurio carnívoro que habitó diversas áreas de Europa, Asia y Estados Unidos durante la época de finales del Jurásico, hace aproximadamente entre 161,2 a 145 millones de años. Este fue un superdepredador, aunque dependiendo de su especie, que llegó a alcanzar unas grandes dimensiones, con especies como el Allosaurus maximus, cuya longitud máxima se establece en unos 10,5 metros. Los Allosaurus se encuentran dentro de las primeras especies carnívoras que comenzaron a hacer de la velocidad su mejor arma en el ataque. Se piensa que estos grandes dinosaurios, a pesar de sus dimensiones, superaban incluso los 34 km por hora de velocidad punta.
Este curioso dinosaurio se conoce como el Dilophosaurus, y fue después de dinosaurios tan veloces como el Velociraptor o el pequeño Compsognathus, uno de los dinosaurios más rápidos que han existido. Este dinosaurio terópodo vivió a principios del período Jurásico en Norteamérica, hace aproximadamente unos 183 millones de años. El éxito en la velocidad de este lagarto del pasado viene dado por su estructura, ya que a pesar de medir casi 7 metros de longitud, el Dilophosaurus apenas pesaba 400 kilogramos de peso, lo cual le hacía extraordinariamente ligero. Gracias a sus potentes patas traseras, un Dilophosaurus podía alcanzar una velocidad aproximada en la carrera de 37,8 km por hora. El Velociraptor se encuentra en la actualidad entre los dinosaurios más conocidos y representados que existen. Popular por haber sido representado en multitud de documentales y películas, el Velociraptor puede presumir de encontrarse a la cabeza de los dinosaurios más veloces que se han descubierto. Este dinosaurio del Cretácico superior, de poco más de 2 metros de largo y de características largas garras, llega a alcanzar una velocidad a la carrera durante la fase activa de la caza de hasta 40 km por hora. Este singular dinosaurio, único en su género, se conoce como el Ixilodon foxy, y es conocido por ser el equivalente en cuanto a velocidad a las rápidas gacelas de nuestra época. Gracias a su velocidad, el Ixilodon era capaz de realizar rápidos giros para escapar de grandes depredadores de su época como el Concavenator. El Ixilodon habitó en Europa en el Cretácico inferior hace 124 millones de años. Este grácil animal, de cuerpo esbelto, midió incluso 1,8 metros hasta la punta y pesó tan solo 20 kilogramos, lo que les permitía mover su cuerpo sin ninguna dificultad. El Strutumimus fue un dinosaurio muy similar a un avestruz, cuyo cuerpo estilizado, fuertes y largas patas y extenso cuello le permitían desarrollar una enorme velocidad durante la carrera. Se calcula que este dinosaurio, originario de Norteamérica, durante el Cretácico, pudo incluso superar los 50 km por hora. Un Strutumimus adulto alcanzó los 4,3 metros de largo y hasta el 1,4 metro de altura. Sin embargo, este gran dinosaurio, relacionado con otros similares como el Gallimimus, apenas pesó los 150 kilogramos. Esto era debido, al igual que ocurre con las aves, por sus huesos huecos y la ligereza de su esqueleto, lo que le convertía en un excelente corredor. Este pequeño dinosaurio de apenas 3 kilogramos de peso se conoce como Compsognathus y es en la actualidad reconocido por ser el dinosaurio descubierto más rápido que ha existido. Según las estimaciones, este pequeño animal bípedo de largas y fuertes patas y cola alargada pudo alcanzar una velocidad punta máxima de 64 km por hora, siendo según las simulaciones capaz de cubrir los 100 metros en apenas 6 segundos. El Compsognathus longipes fue la única especie conocida de este curioso género de dinosaurio terópodo y habitó Europa durante la época del Jurásico, hace aproximadamente unos 150 millones de años.